vamos a hablar de la emancipación de las colonias americanas, que tuvo además mucho que ver con la ilustración de la que os hablé en otro vídeo y también con la entrada de los Borbones. ¿Qué pasa, chumachos? Muy buenas. Bueno, vamos a hablar entonces de la independencia de las colonias americanas, ¿vale? Y vamos a empezar por el principio, cuando se les empiezan a inflar los Borbones. Y hablando de Borbones, cuando he dicho antes que estaba relacionado con la entrada de estos en el trono, me refería a que cuando entran con su mentalidad totalmente centralista y reformista en las instituciones del Estado, lo que va a pasar es que quieren asimilar el control de todas estas instituciones y hacer que funcionen bien. ¿Qué diréis? No veo el problema. Pues lo es. El problema estaba en que los Austrias habían funcionado con un sistema de caos absoluto en el que conseguían que nadie se pusiese absolutamente de acuerdo para oponer ninguna resistencia. Y diréis, ¿y esto cómo funcionó? Pues no tenemos ni idea, pero funcionó. Y funcionó sin apenas resistencia, abro aquí unas comillas brutalmente grandes, ¿vale? Durante 2 siglos. Antes de entrar en el acoso y derribo al que se dedicaron en cuerpo y alma los primeros Borbones con las instituciones ya instauradas, vamos a hablar primero de la sociedad que se conformó en América con la conquista hispánica, ¿vale? Para entender esto tenemos que entender la pirámide de población en lo que se llamó la sociedad de blancos. Hay que entender que en el top de la pirámide se encuentran unos pocos europeos que consiguieron dominar un territorio unas 30 veces España con muy pocos efectivos. Como podéis ver, los blancos dominaban absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo, ¿eh? Política, economía, la misma pirámide social, todo. Y en realidad los indios y los negros traídos de África por la diezma de los indios como fuerza de trabajo, solo tenían esa función, fuerza de trabajo. Los mestizos también, pero al ser mezcla ya no pertenecían a ninguna casta en concreto, por lo que eran de hecho los peor considerados de todos. Pero estos de aquí abajo nos interesan más bien poco, eran eso, fuerza de trabajo y se acabó. Lo que sí que nos interesa es la diferenciación entre blancos en la cúspide de la pirámide. En esta época se diferencia entre peninsulares y criollos. Los peninsulares es gente que no pasa allí toda su vida. Van, ejercen un cargo, normalmente alto funcionariado, y por lo general se vuelven a la península. Los criollos es gente que va a desarrollar toda su vida allí e incluso van a nacer allí. La diferenciación de estos dos y su progresivo distanciamiento va a ser lo realmente relevante de todo esto. Como os digo, lo interesante es sobre todo la separación, el distanciamiento que existe de los criollos con la península ibérica. Cada vez sienten más apego por la tierra en la que crecen y viven, ¿vale? Y menos por España o, bueno, por la península ibérica o por Europa, si lo queréis ver así. Este proceso se llama criollización. Y el problema va a estar en que los Borbones entienden que estos criollos, que copan prácticamente toda la administración colonial, puedan llevar a cabo el proceso de control que los Borbones quieren. Por eso los Borbones se van a dedicar a hacer una limpia de criollos de toda la administración. Limpia que, por cierto, no consiguen. Eso sí, hicieron muy buen trabajo en los altos estamentos del funcionariado. Y ahora viene el pastel, ahora viene lo gordo. Ha sido una introducción un poco larga. No sé, lo siento, pero era totalmente necesario, de verdad, y vais a entender el porqué. Con la ilustración va a cambiar por completo todo, ya lo vimos en otro vídeo, y de hecho ya vimos en otro vídeo cómo en España van a tener una especie de media ilustración, que al final se le va un poco de las manos a Carlos III, y termina echando a todos esos jesuitas, ¿vale? Todos esos jesuitas, que por cierto tenían mucho poder en Latinoamérica, van a acoger de buena gana a todos los jesuitas expulsados de España. Estos jesuitas, que recuerdo, tienen mucho poder y además controlan la cultura, van a unirse a estos criollos, digamos los euroescépticos,
¿Vale? El concepto no es de ese momento, ¿vale? Pero me viene muy al pelo. Se van a unir para conseguir un objetivo común. A todo este mosquillo general hay que añadir que en 1776 los estadounidenses se han independizado y además en su independencia tenemos la base de los principios ilustrados. Si a eso añadimos que aquellos que controlan la educación y la cultura, es decir, en gran parte esos curas jesuitas cabreadetes, ¿vale? Bueno, pues puede ser que alguna vez se les escapase, sin querer, seguro, alguna soflama, alguna ideilla, ¿verdad?, que hiciese de caldo de cultivo para lo que vendría después. Y os preguntaréis, ¿qué vino después? Bueno, pues después vino una revolución francesa, que curiosamente está muy cerca de España, ¿verdad?, y que constató la increíble debilidad del monarca Carlos IV y de su hijo, ya hablaremos de él, por supuesto, en otro vídeo, el grandísimo Fernando VII. Y en esta guerra de independencia va a entrar en juego las teorías del, ya os lo prometo, el último filósofo ilustrado del que os hablo, el gran Francisco de Vitoria de la Escuela de Salamanca. Este señor, bueno, os pongo un diagrama para que lo entendáis, dibujado por mí, guarrísimo, asqueroso. Vale, este señor decía que el poder viene dado de Dios al pueblo. Ojo, de Dios al pueblo, porque Dios tiene el poder, evidentemente, ¿vale? Y se lo da al pueblo. Lo que pasa es que el pueblo no puede gobernarse a sí mismo, ¿vale? Es como un Pokémon confuso, que no puede, se daña, ¿vale? Por lo que dice que lo más normal es delegar este poder en otra persona, generalmente un rey, ¿vale? De esta manera, el poder de los reyes no viene directamente de Dios, sino que viene a través del pueblo que delega el poder en alguien. De lo que no habla es de lo que luego pasa durante la Guerra de Independencia, en el que ante la ausencia de rey o un rey legítimo, como sería Pepe Botella, el poder volvería al pueblo. Y así se estipulan en la Guerra de Independencia las juntas de gobernación, juntas de defensa e incluso la Junta Suprema. Así que si lo de las juntas y lo de Francisco de Vitoria funcionaba en España, ¿por qué no iba a funcionar en Latinoamérica? ¿Por qué no iban los latinoamericanos a ejercer su propio poder, sus propias juntas de gobernación ante la ausencia de un rey legítimo? Pues esto es lo que pensaron, y la gran mayoría de criollos enfadados, que es al final quien dirigió todo esto, ¿vale?, tomaron la iniciativa y es verdad que por distintas vías comenzaron a pedir esa independencia y esa autogobernación. Sí, sé que no os he contado cómo se independiza Argentina o México o Venezuela, pero es que eso da casi para un vídeo cada uno. Puede que en el futuro los haga, pero hasta entonces, adiós, quesitos.